Y diríamos que a partir de ese momento el Señor se sienta en su trono, que también puede denominarse como un estrado, como lo que tienen los jueces en sus oficinas, porque va a dar inicio al juicio. Y es lo que Juan va a observar y nos va a trasladar. Y es interesante ver de que a partir de este capítulo 4 la iglesia ya no se menciona. La iglesia termina en el capítulo 3. Y si al terminar este capítulo 3, el mensaje a las iglesias, Juan es llevado al cielo, creo que ahí hay una figura del arrebatamiento de la iglesia, justamente en el momento cuando van a dar inicio los juicios que Dios va a llevar a cabo sobre esta tierra. Entonces aquí vamos a ver en este capítulo la visión que tiene Juan. Esta es la segunda visión, y es la visión del trono de Dios. Este libro de Apocalipsis, decíamos a las hermanas el jueves, que es el libro que tiene mayor porcentaje de profecía. El 95% del libro es profecía. ¿Y por qué tanta profecía? Bueno, Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces este libro nos va a transmitir una serie de eventos escatológicos que son proféticos y que debemos de estar pendientes de ellos para conocer acerca de estos acontecimientos. Pablo, cuando estuvo desarrollando su ministerio, y al final nos relata en Hechos 26:19, él está siendo juzgado y se dirige al rey Agripa y le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, a la profecía. Y Pablo está tratando de hacer ver a rey Agripa la importancia del aspecto espiritual. Incluso en un momento él le hace una pregunta, le dice a Agripa: ¿crees en los profetas? Y no le deja responder, y él dice: yo sé que tú crees a los profetas. Y aquel hombre está desconcertado en ese momento ahí, porque no sabe, no le está entendiendo a Pablo lo que le está diciendo. Pero aquí Juan nos va a hacer una descripción bien detallada y bien interesante de los eventos. Aquí estaba la isla de Patmos, esta es Grecia, está Roma, Italia, y Juan estaba aquí encarcelado por razones de la predicación del Evangelio y por el nombre de Cristo, por anunciar el nombre de Cristo. Y aunque está él encarcelado, en un momento dado de su vida, que dice la Biblia que fue un día de reposo, un día domingo, él estaba, no cabe duda, que adorando al Señor cuando tiene esta visión. Entonces, el escenario celestial que se le muestra a Juan le permite a Juan contemplar el trono de Dios. Y hay un cuadro ahí bien interesante de la preparación divina que se está llevando a cabo con el objeto de que Dios quiere intervenir en los asuntos del hombre. El hombre modernamente, bueno, y casi toda la vida, se ha separado de Dios. No lo ha considerado importante en el desarrollo de su vida. Pero hay aspectos que son sencillos de entender, y es que nosotros no podemos vivir sin Dios. Si Dios no existiera, si Dios no estuviera al cuidado del mundo, no habría oxígeno, no habría agua, no habrían los mares, los ríos, las montañas.
no habría comida, ¿cierto? No habría muchas cosas. La vida misma está sustentada por la presencia de Dios. Si Él no nos diera ese soplo de vida, nosotros no existiríamos. Pero el hombre no entiende eso. Pero aquí en este capítulo 4, lo que vamos a ver es que a partir de ese momento empieza lo que se conoce bíblicamente como el día del Señor, del cual habla el profeta Malaquías, y otros profetas hablan del día del Señor. Pues aquí en el capítulo 4 inicia el día del Señor. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué Dios tiene que intervenir en los asuntos del hombre? Uno puede dar muchas respuestas, pero principalmente Dios tiene que intervenir en la vida del hombre porque el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Y no solamente de la gente inconversa, sino que aún dentro de las iglesias hay personas que le han dado las espaldas a Dios. Y eso es motivado por la soberbia del hombre que cree que no necesita a Dios, que es nuestro Creador. Y el hombre ha actuado como si Dios no se preocupara ni interviniera en la historia. Pero toda la historia nos relata que nunca Dios ha dejado al hombre solo. Siempre ha estado acompañándolo, guiándolo, dándole instrucciones. De ahí que tenemos que la Biblia nos cuenta de 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Nos habla de 7 dispensaciones en donde Dios ha marcado algunos eventos interesantes para que el hombre pueda alcanzar esa bendición de Dios. Pero al hombre no le ha interesado esto. El humanismo secular y filosófico proclama que Dios no es necesario para el ser humano. Pero la palabra nos dice claramente que Dios es indispensable. Sin Dios el hombre está perdido. El hombre no tiene nada más que hacer porque le sería negada la entrada al reino de Dios, a menos que el hombre tome en cuenta a Dios y se arrepienta. Pero el versículo número 1 de este capítulo 4 nos dice: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto, después de lo que dicen los capítulos 1, 2 y 3. Después de eso, Juan en esta visión mira y lo primero que ve es una puerta abierta. ¿Qué clase de puerta es esta? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando habla de una puerta abierta? Podría haber sido una puerta cerrada, pero está viendo una puerta abierta. Y lo primero que oye es una voz. Y es una voz como de trompeta, o sea, una voz muy potente, muy fuerte. Y esa voz está hablando con Juan. Obviamente que él al llegar a la puerta tuvo que haber entrado por la puerta. Por eso le dan la visión de la puerta abierta. Él podía entrar por esa puerta. Si lo asociamos con el arrebatamiento de la iglesia, decimos que en ese momento la iglesia está entrando al reino celestial para estar juntamente allá con los ángeles contemplando los eventos que se van a dar sobre esta tierra. La voz que habla con Juan le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si usted se ha dado cuenta, la mayor parte de gente que no conoce de Dios
muchas veces compra los diarios para leer el horóscopo. Porque quiere saber qué le va a pasar mañana, pasado o en los siguientes días. O acuden a personas a que les tiren las cartas, que les lean la mano, porque quieren conocer el futuro. Pero el futuro está descrito en la Biblia. Y aquí el Señor le está diciendo a Juan: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pues vamos a ver despacio este versículo y vamos a entender, porque tenemos ahí como para entender a qué puerta se refiere, qué es lo que exactamente Juan está viendo, por qué esa voz que está hablando con él, que es como de trompeta, y qué son las cosas que van a suceder pronto. O sea, Juan, hay una escena donde en el cielo se ve una puerta y él dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La voz que habla con él es como de trompeta. Me voy a adelantar ahí un poco. ¿Se recuerdan de ese acontecimiento? ¿Lo han leído? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde? ¿En dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. El monte Sinaí dice que se sacudía violentamente y habían rayos y truenos y ardía la montaña y el pueblo estaba alrededor espantado porque la voz que oían era como de trompeta. Y a Moisés se le dice también que suba al monte. A Juan no le dicen que suba a ese monte, le dicen que suba al cielo. O sea, cambian los escenarios. A Moisés se le habló aquí en la tierra, pero a Juan se le está hablando allá en el cielo. Y esa montaña, al tener la presencia de la gloria de Dios ahí, la montaña se sacude y arde y hay truenos y rayos y todo por la presencia de Dios. Pero eso era consecuencia, o era por la razón de que Dios le iba a entregar a Moisés la ley. Para entregarle la ley, el Señor tuvo que hablar con voz como de trompeta, y el pueblo estaba ahí de testigo de que Dios estaba ahí presente y oían la voz de Dios. Y les espantaba y les daba temor por las cosas que oían. Entonces, en esa ocasión, vemos que en Éxodo 19 sucede esto del monte Sinaí. Pero también la trompeta sonaba cuando daba inicio el año nuevo. Y de igual manera, cuando se iniciaba la fiesta de las trompetas, se hacía sonar una trompeta, por lo que representaban estas fiestas. Pero a Juan también sabía que esto lo introducía en el retorno del Señor. Porque cuando Él está subiendo al cielo, en esa puerta, y entra por esa puerta, al final de todo lo que Él va a ver y se le va a decir, es que se está anunciando la segunda venida del Señor. Y por eso Él oye esa voz como de trompeta. O sea, Él estaba consciente de que en ese momento iba a tener una revelación espiritual importante. Dice que Moisés recibió esa orden muy similar de parte de Dios, que le dijo: sube a encontrarte conmigo en el monte, según Éxodo 24. Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí. Pero a Juan Jesús le invita a subir a través de la puerta para ver
esta visión que está próxima a revelársele, y va a ver los eventos que se van a dar en el futuro, y se le permite entrar en el cielo. Uno puede preguntarse, ¿cómo entró Juan al cielo? ¿Con su cuerpo? ¿Agarró Dios el cuerpo de Juan y se lo llevó al cielo? ¿No? Su alma. Muy bien, Jesse. Su alma. No es fácil entender esto. Pablo tiene una experiencia similar y dice que él conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Y él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Juan no nos dice eso mismo. Pero Pablo nos dice que sangre y carne no pueden entrar en el cielo. Entonces el cuerpo de Juan no entró. Pero si fue su alma la que fue llevada, ¿qué pasa? Porque el cuerpo de Juan estaba en la isla de Patmos. Pero en su alma, él está viendo, está oyendo y está entendiendo lo que le están diciendo. Vamos a llegar al momento de explicar esto y lo voy a dejar aquí, esto, para explicarlo mejor, de mejor manera. Pero solo quería que pensemos en esto, porque el acontecimiento que está ocurriendo en ese momento con Juan es totalmente sobrenatural y es importantísimo. Y a veces nosotros, por no comprenderlo, no lo entendemos. Pues no meditamos en ello. Y aquí está 2 Corintios 12:1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Visiones y revelaciones del Señor. Y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo no sabe qué le ha ocurrido. Que fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué oiría Pablo? ¿Qué fue lo que Pablo vio? Pero Pablo no está en su cuerpo allá. Es tan extraordinaria la experiencia que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero él después va a escribir esto de que carne y sangre no pueden entrar en el reino. Después de tratar esto, todo lo concerniente a las iglesias, Juan ve esa puerta abierta. Lo importante es saber que Juan entra por esa puerta, que la puerta puede ser la puerta de entrada al reino, pero puede ser la puerta de la revelación divina. No es una puerta común y corriente. Y nosotros sí, cuando se habla de puerta, imaginamos una puerta como esas puertas, porque nuestra mente está programada para verlo así. Pero en sentido espiritual, esto tiene otro significado. Por la puerta se entra o se sale. Aquí Juan va a entrar por la puerta de la revelación, de esa revelación de todos esos acontecimientos que van a suceder a partir de ese momento que él está llegando a ese lugar. Y la revelación se la está dando el Señor mismo. Juan ha visto todos los acontecimientos que se van a dar en la tierra, específicamente los relacionados con la iglesia en los capítulos 2 y 3. Él lo ve en esa visión. También ve el arrebatamiento de la iglesia
Pero ahora va a contemplar lo que se le mostrará en el cielo y que afectará a toda la humanidad. Por eso decíamos al principio que Dios iba a intervenir en los asuntos del hombre. Como el hombre le ha dado las espaldas a Dios, entonces Dios se ve en la obligación de intervenir en los asuntos del hombre. Pero qué terrible lo que va a suceder. Va a afectar a toda la humanidad que se quede en este mundo luego que la iglesia sea arrebatada. Ya la iglesia no va a ser afectada por todo lo que sucede del capítulo 4 hasta el capítulo 22. La iglesia está fuera de todos esos eventos. Lo que Juan ve al nomás llegar al cielo, dice que primero ve el trono y ve a Dios. También ve la gran tribulación. Luego ve la segunda venida del Mesías y su juicio. Ve también el reino de Dios. Ve el milenio. Y por último ve la eternidad. Él lo va a ir describiendo en los siguientes capítulos. Pero en un resumen, eso es lo que el Señor le va a revelar a Juan, se lo va a mostrar y le dice que esas cosas van a suceder pronto. El versículo 2 dice: y al instante estaba yo en el espíritu, no dice en la carne, en el espíritu. Y si usted nota, allá dice espíritu con E mayúscula. Estaba en el espíritu, y ahí es donde ve el trono establecido en el cielo. Y en el trono ve a alguien que está sentado en el trono. Como son los acontecimientos futuros, los juicios, lo que sucede y que Juan está viendo es que el que está sentado en el trono es el juez que está a punto de dar inicio al juicio que le espera esta tierra. Y por eso él está sentado ya en el trono, como el juez. Ezequiel nos cuenta en el capítulo 11, versículo 1, de la experiencia que él tiene también, al igual que Juan, y dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba Ezequiel? Según ese versículo, ¿dónde estaba Ezequiel? El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. ¿En dónde estaba? En la casa de Jehová. Estaba en el templo. Estando en el templo, el Espíritu lo tomó y lo elevó, dice que lo llevó por la puerta oriental del templo o del tabernáculo. Miren lo que explica este escritor que es un teólogo, William Hendrickson. Cuando una persona está en el Espíritu y estando en ese estado tiene una visión, se da una suspensión de todo contacto consciente con el entorno físico. O sea, como que se desconecta la carne porque está en un estado espiritual especial donde el Espíritu de Dios está haciendo algo extraordinario en la persona. Durante la visión no se utilizan los órganos físicos porque el alma, decía Jesse, el alma asume sus funciones del cuerpo. Por eso Juan ve el trono de Dios y oye la voz de Jesús. Yo les puse ahí en verde los dos verbos, ver y oír. En el espíritu, no en su cuerpo. O sea, el cuerpo queda como desconectado
Y Dios toma el control de esta persona y toma su alma y con los sentidos del alma le habla y le hace ver al hombre las cosas que Dios quiere revelarle. Y aquí nos dice Pablo en 1 Corintios 15:50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No se puede. Entonces, tenemos que entender que realmente lo que está ocurriendo ahí es algo totalmente sobrenatural, extraordinario. Y que Dios puede usar el alma de la persona en una visión y revelarle cosas extraordinarias que en la carne no se hacen. No se pueden dar. Como hay cosas aquí interesantes de lo que va a hablar Juan, yo tengo aquí una tabla que quiero mostrárselas con relación a los tronos, porque Juan ve un trono. Entonces tenemos a Isaías 6, Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. Tenemos tres experiencias del profeta Isaías, del profeta Ezequiel y del apóstol Juan. Isaías ve un trono con un personaje, con Dios. Lo ve así, uno entronado en el trono. Ezequiel mira exactamente lo mismo. Mira el trono y mira a alguien que está en el trono. Juan ve lo mismo, ve el trono y ve a Dios en el trono. O sea, los tres tienen la misma experiencia de ver el trono y de ver a Dios. Pero datos adicionales, Isaías ve en esa visión serafines con 6 alas alrededor del trono. Isaías, ves serafines con 6 alas alrededor del trono. Ezequiel ve 4 querubines alrededor del trono. Y Juan ve 4 seres vivientes alrededor del trono. Mire qué interesante. Ya desde aquí podemos ver las jerarquías que Dios tiene en el cielo. Hay serafines, hay querubines y hay seres vivientes. Isaías no ve a nadie más alrededor del trono. Ezequiel no ve a nadie más alrededor del trono. Pero Juan, mira, 24 tronos con 24 ancianos coronados y entronados alrededor del trono. Aquí hay un dato bien interesante, que esto no se le reveló ni a Isaías ni a Ezequiel. Se le revela a la iglesia por medio de Juan. Hemos dicho siempre que la profecía es progresiva. Y entonces Dios va revelando las cosas de acuerdo a su propósito. Isaías ve un arco iris que rodeaba el trono de Dios. Ezequiel ve también un arco iris que rodeaba el trono de Dios. Y Juan ve también un arco iris que rodeaba el trono de Dios. Los tres ven el arco iris. Pero vamos a ver algunas diferencias en estos aspectos. Juan ve un trono o un estrado de un juez que se asume para iniciar un juicio. Esto representa la soberanía de Dios. El juez está a punto de intervenir en la historia de la humanidad. El trono de la gracia, que tenemos el día de hoy, se va a convertir, se va a transformar en un trono de juicio. Ya no habrá trono de gracia en el periodo de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Dice en Salmo 9:7, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El 9:8 dice, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Al salmista le revelaron los acontecimientos que se van a dar en la gran tribulación.
y lo deja plasmado ahí en el Salmo número 9. Apocalipsis 4:3 nos dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El que estaba sentado en el trono, semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan está subiendo al cielo, entra por la puerta, ve el trono, oye la voz, ve que alrededor del trono hay 24 tronos y 24 ancianos, pero alrededor del trono ve un arco iris. ¿Cuándo vio Noé el arco iris? ¿Al principio o al final del juicio? Al final. Al final. Aquí es al principio. ¿Se dan cuenta? Es diferente y hay razones por qué es así. Este es el jaspe y esta es la cornalina. Y Juan dice que ve el rostro del que está en el trono semejante al jaspe y a la cornalina. Y ve el arco iris semejante a la esmeralda. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu, otra vez, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Al final del Apocalipsis, Juan está contando que el Espíritu lo llevó a un monte muy alto y le permitió ver cómo la santa ciudad descendía. Y esa santa ciudad dice que teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué es lo que él ve como piedra de jaspe, diáfana y como cristal? ¿A qué se está refiriendo? A luz. A la gloria de Dios. La gloria de Dios se la ve preciosísima como una piedra, es una luz. Una luz que no se puede ver con los ojos naturales porque es muy intensa, muy fuerte. Y él la describe como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces tenemos que ir entendiendo qué es lo que está diciendo Juan. Ahí está Juan y dice: yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La ciudad que le está viendo, la Nueva Jerusalén, es la que él mismo va a describir, que el Señor se la revela